Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo quiero darles la más cordial bienvenida a este diálogo virtual que en esta ocasión tratará el tema de agenda de la descentralización y la gestión fiscal subnacional en América Latina y el Caribe. Este evento se enmarca dentro de la iniciativa de diálogo regional de política del BID y dentro de las actividades de la Red de Descentralización y Gestión Fiscal Subnacional de América Latina y el Caribe. Ahora bien, antes de dar formal inicio al programa, quisiera compartirles 4 breves mensajes. El primero es que contamos con servicios de interpretación simultánea español-portugués en ambas vías. Para usarlos, solamente deberán, 1, hacer clic en el icono de interpretación localizado en los controles de su plataforma Zoom. Después, seleccionar en qué idioma quieren escuchar la conversación y finalmente seleccionar si quieren silenciar o no el audio original. El segundo mensaje es que por favor les solicitamos a todos los participantes cambiar su nombre o stream name y escribirlo de la forma siguiente: país, nombre y apellido. Para hacerlo, solo se tienen que posicionar sobre su nombre, hacer clic derecho y escoger la opción de rename o renombrar. Y ya con esto servirá para que todos nos identifiquemos más fácilmente durante el diálogo. Finalmente, si tienen cualquier problema técnico, nuestro equipo los puede auxiliar. Solamente necesitan escribirnos mediante la herramienta del chat directamente al usuario Luis Tech Support. Ahí lo pueden ver conectado en el chat. Ahora bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Emilio Pineda, jefe de la División de Gestión Fiscal del BID, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Emilio. Muchas gracias, Alejandro, y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, de la División de Gestión Fiscal, les damos la más cordial bienvenida a este diálogo virtual que, como ya comentó Alejandro, se enmarca dentro de la iniciativa de diálogos regionales de política del BID y de las actividades de la Red de Descentralización y Gestión Fiscal Subnacional de América Latina y el Caribe. Nos complace contar con una muy amplia participación de los principales responsables en la definición de las políticas de descentralización y gestión subnacional de 13 países de la región. Sean muy bienvenidos a este evento los participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Muchas gracias a todos ustedes por abrir un espacio más en sus muy ocupadas agendas y participar de este diálogo. También aprovecho la ocasión para dar una cordial bienvenida a nuevas autoridades que están participando por primera vez en este diálogo, que incluyen a Priscila Santana, la subsecretaria del Tesoro Nacional de Brasil, Jorge Villarroel, director nacional de Relaciones Fiscales de Ecuador, y a Benjamín Irazábal, subdirector de OPP. También quisiera reconocer la participación de El Salvador a través de su Ministerio de Desarrollo Local. Estamos muy contentos de contar con la presencia de la ministra María Ofelia Navarrete en este diálogo y esperamos que esta reunión sea de su interés y que El Salvador se sume formalmente a la red. En este primer diálogo virtual de la red en 2021, buscamos generar un intercambio de ideas y perspectivas sobre cuáles deberían ser los temas prioritarios para fortalecer las capacidades de gestión subnacional y la coordinación fiscal intergubernamental en nuestra región. Temas que requieren de una visión renovada, refrescada y actualizada en el marco de la recuperación post-pandemia. Si bien avanzar en estos temas puede ser complejo, tanto desde el punto de vista técnico como político, sabemos que en su rol como coordinadores de las políticas de descentralización fiscal, ustedes aportan diariamente insumos técnicos y políticos fundamentales para abordar los desafíos de cada uno de sus países, y este puede ser un momento adecuado para refinar esos insumos y así priorizar las áreas de trabajo con miras al establecimiento de una agenda común para el sector entre ustedes y el BID, que podamos apoyar de forma regional y en cada uno de nuestros países. Estos insumos y sus experiencias no se quedarán solo en un evento de diálogo, sino que nos servirán como un insumo fundamental para alimentar la nueva estrategia del banco en el sector, que se encuentra actualmente en elaboración y que orientará el trabajo del BID en los próximos años.
Les reitero y concluyo reiterando el apoyo y compromiso de nuestra División de Gestión Fiscal del BID, y cuenten con nosotros, con nuestro equipo, para apoyarlos y acompañarlos en todas las necesidades que requieran. Felicitaciones por su compromiso y a través de su presencia hoy con nosotros, y espero sinceramente que disfruten de este diálogo, que les resulte útil, oportuno, y muchas gracias y muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida, Emilio. Rápidamente me permito explicar el formato que seguirá este diálogo. Primero, tendremos dos presentaciones breves de 15 minutos cada una, donde nuestros colegas Axel Radix y Juan Luis Gómez Reino nos contarán un poco de lo que está apoyando y haciendo el banco en América Latina y el Caribe en materia de descentralización y gestión fiscal subnacional. Después, dado que este evento se trata más bien de ustedes, como autoridades responsables de estos temas en la región, se trata de que compartan con nosotros y entre ustedes sus experiencias y perspectivas en el tema. Y por esto, en cuanto acaben las presentaciones de Axel y de Juan Luis, habrá una sesión larga de comentarios y diálogo abierto con ustedes, como miembros de la red, al cual se destinarán alrededor de 70 minutos. Y bueno, cuando lleguemos a esa parte de la reunión, les compartiré los lineamientos y la dinámica sobre cómo solicitar la palabra para poder compartir sus comentarios. Al concluir con esta sesión de diálogo, tenemos una muy breve sección de conclusiones del evento y finalmente, antes del cierre, les estaremos pidiendo llenar una corta encuesta de satisfacción. Pero bueno, sin más, en este momento les cedo el espacio a Axel Radix, especialista senior sectorial de la División de Gestión Fiscal del BID y coordinador del clúster de descentralización y gobiernos subnacionales, para dar comienzo a su presentación. Axel, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro, y un gran saludo a todos los colegas que nos acompañan de la red. Alejandro, te voy a pedir si podés dejar de compartir tu pantalla, así puedo compartir la mía. Perfecto. Muchas gracias. Espero que ahí puedan estar viendo la presentación. Magnífico. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto este tercer encuentro virtual de la red. Para los que no me conocen, mi nombre es Axel Radix. Soy especialista en gestión fiscal y municipal del banco y actualmente coordinador del clúster de descentralización y gobiernos subnacionales del BID. Y un poco como les adelantó Emilio, la intención de este webinar es presentar algunos de los principales temas del sector en los cuales estamos trabajando desde el banco, y esto un poco como motivador para escuchar sus propias reacciones, que es lo más importante, y sobre todo sus prioridades, buscando identificar posibles espacios de colaboración y apoyo desde el banco y en el marco de la red. Antes de empezar, quiero un poco, como mencionó Emilio, dar la bienvenida a los países que cuentan con nuevas autoridades en la red, como son los casos de Brasil, Ecuador, Uruguay. También invitados en esta reunión que están considerando sumarse a la red, y quiero nuevamente destacar el caso del Ministerio de Desarrollo Local de El Salvador, que nos acompaña la ministra Navarrete. Y antes de empezar la misma presentación, quiero solamente hacer mención a algo que me parece muy importante en el marco de esta red, y es el reciente fallecimiento del profesor Richard Baird. El profesor Baird, como todos ustedes saben, es una de las principales eminencias de nuestro sector, y como recordarán, fue comentarista en el último webinar en septiembre pasado con el experto Paul Smoke. Es una pérdida irreparable, pero nos deja toda su sabiduría ampliamente documentada en sus papers y libros, con los cuales nos formamos mucho de nosotros. No quería dejar de hacer esa mención clave en el marco de nuestra red. Ahora sí, yendo a nuestra presentación, la intención es repasar el impacto reciente del COVID en las finanzas públicas, con foco en los gobiernos subnacionales, y compartir algunas lecciones de la experiencia de los países de la OECD. También contarles las principales iniciativas en las cuales venimos trabajando desde el banco, que esperamos sirva de motivación para la discusión posterior con las experiencias y prioridades de los países de la región, previa a la intervención de mi compañero, mi colega Juan Luis Gómez, con algunas de las investigaciones que está liderando en materia de gestión de ingresos subnacionales. Déjenme empezar por destacar el fuerte impacto que viene teniendo la crisis del COVID en nuestra región, tanto a nivel nacional como subnacional.
Primero, el efecto desproporcionado en materia de pérdida de vidas humanas. Nuestra región, como sabemos, tiene 8% de la población mundial y sin embargo registra más de un cuarto de los fallecimientos por COVID. Ha registrado también una caída histórica del PIB y un retroceso de varios años en pobreza y desigualdad. Y a nivel fiscal, tanto a nivel nacional como subnacional, han venido subiendo los gastos vinculados a la emergencia, en desmedro de la inversión pública, que sabemos que es un motor del crecimiento, y como veremos también caen los ingresos fiscales, comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Es así que el endeudamiento promedio de la región, que ya era antes de la pandemia alto, subió sustancialmente, evidenciando el difícil equilibrio en la pospandemia entre el retiro gradual de los estímulos fiscales y la necesidad de consolidar las cuentas públicas. A nivel subnacional, el comportamiento fiscal es a grandes rasgos similar que a nivel central, aunque con matices. Para empezar, un desafío tradicional a nivel subnacional es la menor disponibilidad de información respecto al gobierno central, ya que aunque hubo mejoras, en muchos países la información aún es incompleta y con rezagos. Con lo cual los datos que les voy a presentar ahora, considérenlos de carácter preliminar y esperamos que ustedes puedan complementarlos con la experiencia de sus propios países. Dicho esto, para los 6 países en los que contamos con información, observamos que se está sosteniendo el gasto corriente durante el año 2020, por razones obvias vinculadas con la atención de la emergencia del gasto social. En ese sentido, el gasto corriente observamos que cae menos en aquellos países en los cuales la salud y la educación está descentralizada, que es en los grandes países de la región. En cambio, observamos que en todos los países hay una caída importante de la inversión pública subnacional, que en algunos casos fue muy pronunciada, lo cual también es esperable considerando que se han reasignado recursos para responder a la emergencia sanitaria, pero como mencioné antes es una señal de alerta considerando la contribución de la inversión pública al crecimiento. Como veremos, en un escenario donde también han caído los ingresos nacionales y subnacionales, esto ha requerido en muchos países transferencias extraordinarias desde el gobierno central para sostener los gastos vinculados a la emergencia y el gasto social, lo cual está trasladando el costo de la atención de la pandemia en muchos países de los gobiernos subnacionales al gobierno central, lo cual está a su vez contribuyendo al empeoramiento del resultado fiscal de dicho nivel de gobierno. A nivel de ingresos, observamos que en promedio los ingresos propios de los gobiernos subnacionales cayeron de manera similar al gobierno central, pero con alta volatilidad entre los países. Por ejemplo, en Argentina y Brasil, la caída de los ingresos de los gobiernos subnacionales fue menor que a nivel del gobierno central, mientras que en Guatemala y Perú fue mayor. Hay distintas explicaciones para esto, dependen de cada país y también de la naturaleza distinta de los impuestos entre los niveles de gobierno. Por ejemplo, impuestos patrimoniales como el predial y el automotor, hay mucho pago a inicio del año, lo cual fue anterior al inicio de la pandemia en el 2020. Sabemos también que provincias grandes de Argentina y los estados de Brasil han mejorado mucho su administración tributaria, en parte con nuestro apoyo, y en otros países como Guatemala y Perú han caído mucho los ingresos no tributarios por tasas y servicios, lo cual contribuye a explicar la caída global de los ingresos propios en esos subnacionales en esos países. Con respecto a la deuda, la información es aún preliminar, más preliminar que para los presupuestos, pero como es de esperar ha habido presiones al alza. Sin embargo, los incrementos de la deuda financiera habrían sido relativamente modestos, menores en promedio a un punto del PIB, incluyendo información para Argentina, Brasil, Colombia y México. Esto se debería en parte a que la necesidad de financiamiento fue cubierto por las transferencias extraordinarias desde el gobierno central, también a la posición inicial de los países y los principales gobiernos subnacionales, muchos de los cuales ya habían ocupado su espacio de financiamiento antes de la crisis, y por supuesto los controles al endeudamiento prevalentes en muchos de los países desde el gobierno central, a pesar del relajamiento de las reglas fiscales subnacionales en el marco de la pandemia. De hecho, el país donde más aumentó en términos porcentuales fue Colombia, la deuda subnacional, aunque fue también menos de un punto del PIB, y estaría concentrada en pocas entidades. Colombia es además, como sabemos, uno de los países que mejor monitorea la responsabilidad fiscal subnacional, desde la DAF, la Dirección de Análisis Fiscal del Ministerio de Hacienda, lo cual sugiere que es un endeudamiento autorizado dentro de los márgenes de sostenibilidad fiscal. No obstante, es un tema que hay que monitorear de cerca en el marco de lo que será la consolidación fiscal post-pandemia, también en los países grandes de la región, pero además en países como El Salvador, en el cual muchos de los municipios presentan elevado endeudamiento. Por último, un tema que presentó mi colega Andrés Muñoz en nuestra última reunión, con información preliminar aportada por nuestra colega en Brasil, María Cristina McDowell, es que hay cierta evidencia
de que se estarían ampliando las disparidades económicas y fiscales a nivel subnacional por el impacto diferenciado de la crisis en distintas industrias, que ha afectado más, por ejemplo, a aquellos países y regiones con mayor dependencia del turismo. Déjenme hablar ahora brevemente de un tema que generó mucha atención en el marco de la crisis del COVID, que es el tema de la coordinación intergubernamental. Y quiero aprovechar un trabajo reciente de la OECD que analiza el tema en el marco de su más reciente encuentro de la Red de Relaciones Fiscales Intergubernamentales, que es la red de la OCDE, similar a la nuestra, que justamente fue la semana pasada. Además de repasar buenas prácticas de coordinación intergubernamental en países como Australia, el trabajo analiza las respuestas adoptadas por los países de la OCDE en 3 fases de la pandemia. Primero, la emergencia, en la cual había mucha incertidumbre sobre la naturaleza de la crisis, la resolución, que tiene que ver con el proceso de vacunación que está en curso, y los posibles cambios a futuro en el federalismo y las relaciones intergubernamentales en la pospandemia. Y hay 3 mensajes que me parece importante compartir. Primero, un tema obvio, pero que vale la pena volver a destacar. La coordinación intergubernamental es un tema esencial en la respuesta a la pandemia porque muchas de las decisiones de respuesta a la crisis, en temas vinculados con decisiones como las cuarentenas, la movilidad regional y las herramientas de respuesta a la crisis, genera tensiones entre los niveles de gobierno, ya que las preferencias y el impacto de la crisis no son homogéneos, como sabemos, a nivel territorial. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que la calidad de la respuesta a la crisis no depende del grado de descentralización. Hay países centralizados y países descentralizados que respondieron bien a la crisis. Lo que explica la diferencia son los mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno. Y aquellos países que contaban con marcos institucionales de respuesta a emergencias antes de la crisis pudieron utilizar los mismos para coordinar una respuesta nacional más rápida, efectiva y ordenada. Por último, los sistemas vigentes de igualación fiscal y las reglas fiscales pueden resultar inefectivos para enfrentar las mayores desigualdades y necesidades de gastos subnacionales, motivando reformas futuras a los arreglos intergubernamentales, incluso en muchos países de la OECD. Esto señala áreas de reforma futuro en materia de cómo reforzar los mecanismos de coordinación, para lo cual todos ustedes, las entidades por ustedes representadas aquí presentes, son fundamentales. Y en ese marco, creo que acometer reformas más profundas a las relaciones fiscales intergubernamentales en nuestros países es una oportunidad. A la luz de este escenario, déjenme contarles brevemente algunas de las principales iniciativas que estamos trabajando desde el BID en materia de descentralización y gobiernos subnacionales. Por un lado, sabemos que la consolidación fiscal de los gobiernos subnacionales va a requerir una mayor eficiencia del gasto. En este sentido, estamos liderando una investigación basada en el informe insignia del 2018 del BID, Mejor Gasto para Mejores Vidas, que analiza en aquellos países que más han descentralizado su gasto social, cómo hacer más eficiente el gasto desde 2 perspectivas. La eficiencia técnica, que consiste en cómo hacer más con los mismos recursos, y la eficiencia asignativa, fomentando la asignación del gasto hacia aquellos rubros y sectores que más pueden contribuir al crecimiento con equidad. En materia de ingresos, mi colega Huáscar Eguino, el anterior coordinador del clúster subnacional, lideró investigaciones aplicando analítica de datos para actualizar los valores catastrales de los predios, que estamos trabajando este tema actualmente en Perú, por ejemplo. También realizó experimentos aplicando economía del comportamiento para incentivar un mayor cumplimiento en los impuestos subnacionales. También mi colega Juan Luis Gómez, quien va a presentar a continuación, se va a referir a sus investigaciones en materia de gestión estratégica de activos y experiencias innovadoras en administración tributaria subnacional. En temas de transferencias venimos trabajando con Andrés Muñoz y nuestro jefe de división, Emilio Pineda, en temas de transferencia de igualación, y Andrés está profundizando en materia de cómo incorporar criterio de igualación en las transferencias de capital. También con Andrés y Juan Pablo Jiménez estamos explorando en particular mecanismos de igualación para las transferencias vinculadas a los recursos naturales, que probablemente vuelvan a subir en la región a raíz del crecimiento en los precios de los commodities. Y otra línea de trabajo en la cual varios de nosotros venimos contribuyendo se refiere a cómo fortalecer los mecanismos de monitoreo y transparencia del endeudamiento subnacional para facilitar el acceso de los gobiernos subnacionales a endeudamiento, siempre en un marco de responsabilidad fiscal. Y también nos parece clave el apoyo a la agenda de coordinación intergubernamental, a través de las instituciones que ustedes representan y nos acompañan.
De nuevo con Andrés Muñoz y el investigador Paul Smoke hemos tenido entrevistas con varios de ustedes que nos sirven de insumo para un documento que está analizando el efecto del COVID en las finanzas subnacionales con foco en aspectos de coordinación. Clave también es la agenda de mejora de capacidades que apoyamos con nuestras operaciones, que ahora les voy a hacer un breve resumen, así como la mejora de la transparencia del sector, para lo cual estamos elaborando en conjunto con la CEPAL un informe denominado el Panorama de las Relaciones Fiscales Intergubernamentales, que buscará brindar información detallada sobre el estado de las finanzas subnacionales en cada uno de los países de la región, y para eso quiero saludar también a Noel Pérez Benítez, que hoy nos acompaña representando a la CEPAL. Y por último, el impulso a temas transversales que forman parte tanto de la agenda del sector como de nuestra institución, incluyendo la agenda digital, para lo cual las experiencias del programa Profisco de Brasil brinda excelentes ejemplos, así como temas vinculados a la agenda de género y de cambio climático, que estamos incorporando, como mencionó Emilio Pineda en la introducción, en la actualización de nuestra estrategia subnacional. Desde el BID estamos trabajando con casi todos los países de la región, y en aquellos de miembros de la red con los que no tenemos operaciones directas, como el caso de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, sí venimos teniendo áreas de diálogo en temas subnacionales. De las intervenciones que aquí están representadas en color celeste, quiero destacar en particular nuestros programas emblemáticos en el caso de las provincias de Argentina y los departamentos de Uruguay, y muy en particular nuestra amplia línea de trabajo en Brasil, tanto a través del PENAFEM a nivel municipal como con el Profisco en todos los estados, que ha contribuido mucho a modernizar la gestión fiscal a nivel subnacional en dicho país, y que es una referencia no solamente a nivel subnacional, sino también a nivel nacional en varios de los países de la región. Nos acompaña hoy mi compañera María Cristina McDowell, quien, si nos da el tiempo, después de la intervención de las autoridades, puede ampliar sobre nuestro trabajo en dicho país. Por último, quiero destacar al extraordinario equipo de esta red, tanto a nivel de los países como a través de mis compañeros del banco, que apoyan a cada uno de los países de la región. Acá pueden ver fotos de nuestras últimas 2 reuniones presenciales, en Washington en 2018, en Sao Paulo en 2019. Como saben, esta es la tercera reunión virtual y esperamos realizar otra en el último trimestre de este año, en donde se pueda presentar el panorama de las relaciones fiscales intergubernamentales que estamos trabajando en conjunto con la CEPAL, y esperamos volver a tener una reunión presencial con ustedes en el año 2022. Esta red surge a solicitud de ustedes, de los propios países, para propiciar el intercambio regional y las buenas prácticas entre los países. En este sentido contamos con 16 países y 24 instituciones, varias de ellas en representación de Brasil, y el BID actúa como secretaría técnica del grupo de diálogo técnico que son ustedes, los propios países de la región. Para lo cual los queremos escuchar y aprender a partir de sus prioridades en materia de descentralización y gobiernos subnacionales, a partir de esta pregunta, de cuáles son justamente sus prioridades en el sector. Los dejamos con esta pregunta para que reflexionen, pero antes vamos a escuchar la presentación de mi colega Juan Luis Gómez, referida a las investigaciones que lidera en materia de generación de ingresos propios subnacionales. Muchas gracias, y la verdad que abordamos con mucho interés las intervenciones de todos ustedes. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Axel. Muy interesante la presentación. Si nos ayudas dejando de compartir pantalla, por favor. Perfecto. Perfecto. Nuevamente, gracias, Axel. Bueno, en este momento le cedo la palabra a Juan Luis Gómez Reino, nuestro especialista líder de la división para Argentina, Chile y Uruguay, para dar comienzo a nuestra segunda presentación de la tarde. Adelante, Juan Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias, Axel, por la invitación. Gracias, colegas. Y muy especialmente gracias a todos ustedes que están participando desde todos sus países. Es un verdadero placer compartir con ustedes algunas de las ideas que hemos venido desarrollando en materia de investigación, y particularmente aplicada a lo que son nuevas alternativas para la generación de ingresos a nivel subnacional. Quiero extender una bienvenida quizá un poquito más especial a mis colegas en Argentina, en Chile y en Uruguay, con los que tengo el placer de tener una cartera muy activa
de trabajo a nivel subnacional y a los que les agradezco el liderazgo, por supuesto, que demuestran todos los días. Así que a ellos también va dedicada esta presentación. Con su permiso, comienzo a compartir pantalla. Y confírmenme, por favor, si la pantalla se ve bien. Alejandro. Ahí la estamos viendo, Juan Luis. Excelente, muy bien. Bueno, pues comienzo, por tanto. Tengo 3 mensajes que compartir con ustedes hoy. Básicamente me gustaría hacer un argumento a favor de la gestión estratégica de los activos públicos en manos de los gobiernos subnacionales y hablarles de 2 alternativas potencialmente idóneas para generar y mejorar el rendimiento fiscal de dichos activos en manos de los gobiernos subnacionales. Entre esas experiencias relevantes, y este es el segundo mensaje que quiero mandar, hay 2 en particular en las que he estado investigando más recientemente. Primero, la mejora del rendimiento fiscal de lo que son activos históricos y patrimoniales. Y en segundo lugar, el concepto en sí de lo que es reciclaje de activos. Entonces me gustaría compartir estas ideas con ustedes y ofrecer algunos datos y ejemplos prácticos de investigación que permitan dimensionar cuál es el potencial de ambas alternativas para los gobiernos subnacionales de la región. Y en tercer lugar, el tercer aspecto o mensaje que quisiera compartir con ustedes es la investigación que en estos momentos estamos realizando sobre la administración tributaria subnacional y su rol en la generación de ingresos adicionales dentro de lo que es la región. Y en ese caso, en particular, estamos identificando y desarrollando estudios sobre experiencias innovadoras en la región, que hay muchas y compartiré algunas con ustedes y el impacto que están teniendo. Nosotros entendemos, por supuesto, que las administraciones tributarias son producto de muchos aspectos normativos, institucionales y de inercia institucional, ¿verdad? Y que el marco de política fiscal subnacional determina en gran manera cuál es la forma y la estructura de esas administraciones tributarias y su grado de centralización o descentralización. Pero incluso dentro de ese marco pensamos que hay experiencias muy interesantes que compartir en la región sobre cómo organizar esa estructura de manera más eficiente. Paso al primer mensaje. Ustedes seguramente conocerán la investigación de Deter y Foster del año 2015 sobre el famoso libro sobre la riqueza pública de las naciones. En aquella investigación, estos 2 autores estimaban que los activos públicos en manos de los gobiernos nacionales eran de alrededor de 75 trillones de dólares, una cifra realmente increíble. Además, en investigaciones posteriores han estimado que los activos públicos en manos de los gobiernos subnacionales pueden incluso estar valorados en una cifra superior en 2 o 3 veces. Es decir, los gobiernos subnacionales de nuestra región a todos los niveles tienen en sus manos importantes activos de los cuales se deriva en muchas ocasiones muy poco rendimiento fiscal. Las alternativas que estamos viendo en ciudades de primer nivel y otras con recursos más limitados en cuanto a capacidad y sofisticación es que la aplicación de sistemas de gestión estratégica de los activos, que ahora explicaré a qué me refiero con esto, puede generar nuevos ingresos para los gobiernos subnacionales. Y además no solamente generar nuevos ingresos, sino extender la vida útil de los activos en manos de los gobiernos subnacionales y con ello asistir al crecimiento económico. Los ahorros que se obtienen por una gestión adecuada que extiende la vida útil de dichos activos se pueden dedicar a la inversión en nueva infraestructura. También mencionar que cada activo requiere de un análisis diferenciado y de la aplicación de un instrumento específico para su puesta en valor. No hay una receta única y cada activo debe recibir un tratamiento diferenciado. En el contexto que mencionaba Axel en su buenísima presentación de caída de los ingresos en la región, creo que es de responsabilidad evaluar todas las alternativas disponibles para la generación de nuevas fuentes de ingresos. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de gestión estratégica de activos? Pues
en términos así como muy generales, nosotros lo hemos sintetizado en 5 etapas y en 4 aspectos transversales. En primer lugar, lo que se requiere es comenzar por lo más sencillo, por un inventario, clasificación y registro de los activos. ¿En cuántas ocasiones nos encontramos, y lo hemos visto a nivel nacional, y imagino que la situación también a nivel subnacional se reproduce, que los gobiernos subnacionales no tienen claro cuáles son los activos con los que cuentan? Piensen ustedes en la situación más sencilla, en los activos inmobiliarios. En muchas ocasiones, en cuanto a terrenos, inmuebles y otros activos, pueden no estar adecuadamente registrados y esa información no está consolidada en un único inventario. Y además, ese inventario no está clasificado de manera adecuada para activos. Súmele ustedes a eso cualquier otra infraestructura que está en las manos de los gobiernos subnacionales porque tienen la responsabilidad de la prestación del servicio. Y nos encontramos con una situación de una asimetría o una falta de información importantísima sobre los activos. Esa es la primera etapa. Hay que comenzar por su registro, su inventario y su clasificación de esos activos. Posteriormente, la segunda etapa consiste en valorar dichos activos e incluirlos en la contabilidad de los gobiernos subnacionales. Y de nuevo, la valoración de esos activos sirve metodologías muy distintas dependiendo de cuál es el activo. Coste de reposición, flujo de caja, como ustedes conocen, hay muchísimas alternativas y cada una de ellas es aplicable a un activo de manera más eficiente que a otros. Pero es importante continuar en la segunda etapa, una vez inventariados y clasificados los activos, con un ejercicio de valoración y contabilización de los mismos. Después, incorporar los activos en una planificación estratégica y en la programación presupuestaria del gobierno subnacional. Y yo sé que esto, pues a veces a nivel de gobiernos subnacionales es un esfuerzo ingente de recursos, el hacer una planificación estratégica y una programación presupuestaria que sea multianual, pero en lo que es una gestión de largo plazo, una gestión estratégica, este es un elemento fundamental. Como lo es en una cuarta etapa la decisión final sobre gestión y financiamiento de los activos. Y ahí es cuando un gobierno subnacional decide cuál va a ser la estrategia de puesta en valor de esos activos. Hay activos que son tarificables, hay activos sobre los cuales se puede obtener un rendimiento fiscal a través de instrumentos tributarios, hay activos que pueden ser concesionados, hay diferentes modalidades y alternativas a disposición de los gobiernos nacionales para obtener ese rendimiento fiscal de los activos dependiendo de la naturaleza de los mismos y de lo que sea pues aceptable dentro de lo que es la planificación estratégica y la programación presupuestaria. Y por último, por supuesto, la quinta etapa. Por supuesto, la quinta etapa incluye la ejecución de esa decisión de gestión y financiamiento de los activos, su seguimiento y la mejora continua para cerrar este ciclo de gestión estratégica. Para ello, lo que se necesita como precondiciones es un marco normativo claro que permita que esta gestión estratégica se ejecute de manera eficiente, una estructura organizativa dentro de lo que es el gobierno subnacional con capital humano además especializado en esta gestión, una base de datos sólida con sistema de información eficiente donde al menos se incorporen los datos de inventariado, de clasificación de los activos y la valoración de los mismos, y después la participación activa, pensamos también de la sociedad y del sector privado, porque esto requiere de un consenso social intenso a la hora de determinar la estrategia de rendimiento de alguno de esos activos. Algunas veces, y permítanme que les ofrezca aquí una fotografía terrible, ¿verdad?, de la Catedral de Notre Dame en París en llamas. Solo por darles este ejemplo como muy de alto nivel, pero a las pocas semanas de que la Catedral de Notre Dame ardiera, más de 900 millones de euros estaban comprometidos para su reconstrucción por empresas y por particulares. Estos eran donaciones de particulares, no eran compromisos del gobierno de la ciudad de París, ni de la región, ni del gobierno de Francia. Eran compromisos de particulares, donaciones de empresas y de particulares. ¿Qué demostraba esto?
la voluntad, la disponibilidad a pagar por la existencia del activo, el hecho de que es un activo culturalmente histórico, de valor para la humanidad, y la voluntad de muchos ciudadanos y empresas alrededor del mundo para que ese activo se conservase y se reconstruyese a su estado original. Bueno, la valoración de esa disponibilidad a pagar por el uso del activo es uno de los métodos en los que se puede obtener el rendimiento fiscal del activo. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es Notre Dame, esa es la capital de Francia, una de las mayores, de los más importantes iconos católicos y artísticos del mundo. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue investigar si este tipo de disponibilidad a pagar por la preservación de patrimonio histórico podía aplicarse a un contexto con una dimensión mucho más reducida. Y cuando trabajaba en la oficina del BID en Ecuador, que estaba cita en el barrio de La Floresta, un barrio con activos culturales y una presencia de patrimonio cultural muy importante, decidimos investigar cuál podría ser la disponibilidad a pagar para preservar ese patrimonio cultural. El barrio de La Floresta en Quito enfrentaba una decisión clave. Para generar recursos podría optar por un desarrollo inmobiliario tradicional con edificios de muchas plantas, pero a coste de eliminar o de que se extinguiera el patrimonio cultural del barrio, que alberga numerosos talleres de artistas, una escuela de cine, un club de jazz y que tradicionalmente ha sido también lugar de ferias artesanales todos los fines de semana. Nosotros entendíamos que esa oferta cultural, ese patrimonio cultural y patrimonial que ofrecía el barrio era algo que anclaba la posibilidad de obtener un retorno fiscal. Así que estimamos la disponibilidad a pagar por ese activo a través de un recargo al consumo. Es decir, en nuestra investigación, a la que ahora les daré los links, proponíamos un recargo al consumo de productos en restaurantes, en bares, en hoteles del barrio, tanto a residentes de Quito como a turistas. Entrevistamos a casi 1.200 personas y la estimación que tenemos conservadora es que podrían alcanzarse ingresos anuales de por encima de 3 millones de dólares por el consumo de residentes de Quito y turistas que podrían aplicarse a la conservación del barrio. Es decir, con este instrumento de generación de ingresos, un recargo al consumo específicamente diseñado para aplicar a la conservación de ese activo patrimonial, era suficiente como para optar por esa vía de preservación del patrimonio cultural del barrio, generar los ingresos necesarios para andar ese camino de desarrollo urbano y evitar un desarrollo inmobiliario si es que si es que fuera preferible la otra opción. Es decir, tenemos una herramienta, la monetización de un activo a través de un recargo tributario sobre el consumo, que es aplicable, como decíamos, a ambientes y a espacios de mucha menor dimensión que lo que es la Catedral de Notre Dame, que yo les ponía como para motivar la charla. Y esto nos parece, la Floresta no es el barrio con activos patrimoniales más importante de Quito, por supuesto, pero imaginemos cuántos barrios en la misma situación tenemos en la región y las oportunidades que esto podría ofrecer con este instrumento de recargo al consumo o con otros. Este es el primero de los ejemplos que quería ofrecerles sobre la posibilidad de utilizar los activos en manos de los gobiernos subnacionales para generar nuevos ingresos fiscales. Y desde nuevo, con la tecnología que tenemos para recaudación en estos momentos, es de una implementación relativamente sencilla. El segundo aspecto sobre el que quería hablarle es sobre el reciclaje de activos, que también es una línea de investigación nuestra más reciente. ¿A qué nos referimos? Pues como reciclaje de activos, que ustedes a lo mejor lo han escuchado en el contexto también de los gobiernos subnacionales, pero que es perfectamente aplicable a los gobiernos provinciales y municipales, es un proceso en el cual el gobierno, en este caso subnacional, genera contratos de gestión privada, concesión o arriendo de activos ya existentes. Estos son activos ya en operación, ya construidos, sobre los que se conoce la demanda que se tiene de ellos. Piensen ustedes en carreteras o en otro
o en otro tipo de activos. La operación del contrato de gestión privada, de concesión o arrendamiento, se entrega esa concesión se hace con un particular, con un privado, y la empresa privada, a la que se le elimina el riesgo de construcción del activo y también gran parte de los riesgos de demanda porque ya es conocida, paga al Estado un monto por el uso del activo. Él lo va a operar, lo va a mantener durante el periodo de contratación, pero en lugar de financiarse para la construcción del activo, como ese activo ya está construido, le paga al Estado un monto que el Estado, el gobierno, puede reinvertir en nueva infraestructura. Es decir, de tal manera que infraestructura ya existente se concesiona al privado. Al privado se le requiere un pago por el uso de esa infraestructura que el gobierno subnacional destina a la inversión en nueva infraestructura. Y de tal manera esa infraestructura posterior continúa el mismo ciclo anterior, con lo cual, como decimos en nuestra publicación, la vieja infraestructura financia la nueva infraestructura. Las APPs o los contratos de concesión no son nada extraño para ustedes. La propuesta aquí es valorar en qué manera, de nuevo, como decíamos antes, es una solución que no es válida para todos los activos subnacionales, pero en ciertas ocasiones sí que lo puede ser. En esta manera lo que se hace es aplicar ese modelo de concesión a un activo ya existente, con lo cual permite la generación de un pago del inversor privado al Estado que el Estado puede reinvertir, como decíamos, en nueva infraestructura tarificable. Y esta es una alternativa, pensamos, de buen potencial, de nuevo, dependiendo del activo y de las circunstancias de cada gobierno subnacional. Les ofrezco una modelación muy sencilla de lo que significa, discúlpenme, este proceso. Cuando el activo es, como ustedes ven en esa diapositiva, totalmente público, este activo genera para el Estado, estamos hablando de lo que es el flujo financiero, únicamente costos de operación y mantenimiento. Como ustedes ven ahí, en el año 1, el costo de operación y mantenimiento, en el año 2 y así, imagínense ustedes hasta el año 30. Cuando aplicamos el modelo de concesión o de reciclaje de activos, como les decía, lo primero solicitamos en ese modelo, se solicita al inversor privado el pago por el uso de la infraestructura durante el periodo contractual, que en este caso, en este ejemplo, estamos determinando en 30 años. El privado va a recuperar ese monto de inversión más la rentabilidad requerida por la misma durante los 30 años a través de la tarificación del activo. Y aquí es, por supuesto, donde a nivel de consenso social es importante porque lo que estamos, la situación en el escenario en el que estamos es un activo que previamente no estaba tarificado, o quizás sí, y ahora debe ser tarificado por el sector privado. Al final del proceso podría ser que los ingresos de operación por política tarifaria no cubriesen de manera completa el costo de la inversión del privado, es decir, el pago que le hace el Estado al principio del contrato, y quedase un valor residual. En ese momento, si la vida útil del activo es superior a la que se contrató en el contrato de concesión, se puede hacer una nueva concesión, se puede renovar la misma hasta que se cubra ese valor residual, o se puede volver a licitar el activo requiriendo al nuevo inversor otro pago por el uso de la infraestructura. Esta es una alternativa que cada vez se está haciendo más común. Yo, por ejemplo, les querría comentar que en Ecuador el programa de APPs de inversión pública a través de APPs en Ecuador tiene una iniciativa particular en lo que es reciclaje de activos, tanto a nivel nacional como a nivel también subnacional a través del Banco de Desarrollo de Ecuador. Esta alternativa está siendo discutida de manera muy activa. Los países donde la alternativa en la región ha sido más utilizada, por supuesto, incluyen México y Chile. Y a nivel internacional, quizá la experiencia más exitosa es la de Australia, que la ha sido en coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Qué ventajas fiscales tiene? Pues en primer lugar lo que decíamos, puede generar recursos fiscales para la inversión en infraestructura en un contexto en el que haya limitaciones de endeudamiento, a las que se refería también Axel, ¿verdad? También los pasivos firmes y contingentes derivados de la transacción deben
contabilizarse de manera transparente, pero sobre todo lo que tiene esto es que esta alternativa es que les crea menor presión a ustedes para financiar infraestructura con impuestos. El financiamiento se produce con tarifas que bajo determinadas condiciones puede ser más eficiente. Por último, algunos aspectos a considerar. De nuevo, esta es una alternativa que requiere de algunas precondiciones básicas y no es adecuada a todos los países, a todos los activos y a todos los activos. Es necesario una capacidad previa de la administración pública en la gestión de este tipo de contratos de concesión y que la institucionalidad, todo lo que es el marco legal y el diseño de la institucionalidad sea adecuada y eficiente. Como decíamos antes, el proceso requiere de una identificación adecuada de activos. No todos los activos son activos que pueden ser a los que se les puede aplicar esta modalidad de reciclaje. Seleccionar la modalidad de la transacción, discutir cuáles son las opciones de tarificación del activo y la valoración, por supuesto, del activo siendo reciclado. Ofrece incentivos fiscales para una mejor coordinación entre el gobierno central y subnacional y el pago que hacen los inversores por el uso de la infraestructura puede dedicarse a lo que es nueva inversión pública. Por tanto, resumiendo esta parte, nosotros pensamos que hay mucho que explorar en las opciones disponibles para mejorar el rendimiento fiscal de los activos públicos, culturales, patrimoniales, históricos, de infraestructura en manos de los gobiernos subnacionales de la región. Bueno, pues me he permitido compartir con ustedes un par de alternativas y de metodologías que pueden ayudar el proceso. La última, lo que es el reciclaje de activos más aquí, ¿no? o mejor alineada con grandes activos de infraestructura, y después la experiencia en la monetización o el rendimiento fiscal de los activos históricos de un barrio de la ciudad de Quito. El tercer mensaje que quería compartir con ustedes en cuanto a nuestro trabajo en cómo generar ingresos adicionales a nivel subnacional está enfocado, y esto es trabajo ahora mismo en proceso que quería compartir con ustedes, y por supuesto agradeceríamos mucho posteriormente sus recomendaciones y sugerencias. Está más dedicado a lo que es la administración tributaria subnacional. Como ustedes saben, bueno, pues el impacto de la pandemia en las finanzas públicas nacionales y subnacionales ha sido notable. También partíamos de una situación de escaso rendimiento y generación de ingresos propios por parte de los gobiernos subnacionales, con amplias diferencias, por supuesto, en la región, pero que en términos de promedio son bajos comparadas con otras regiones a nivel internacional. Y también conocemos que las causas son variadas. Falta de capacidad, necesidad de fortalecer las administraciones locales, a veces débiles instrumentos tributarios, se descentralizan instrumentos tributarios, impuestos y otros que no tienen una gran capacidad ni potencial de recaudador. Existen en ocasiones en los marcos normativos incentivos perversos a la recaudación porque se pueden negociar transferencias adicionales y desde luego el coste marginal de obtener transferencias adicionales del gobierno nacional es menor al de generar y al de intensificar el esfuerzo fiscal a cualquier nivel de administración. Y después la falta de coordinación que también mencionaba Axel en su presentación. Nosotros en este trabajo nos estamos centrando en lo que es, nos encontramos que hay una brecha de investigación en lo que se refiere a la organización de la administración tributaria subnacional. ¿Qué determina que esa administración esté más descentralizada, menos descentralizada, la distribución de funciones entre los distintos niveles de administración dependiendo del tributo también? Y nos gustaría, estamos intentando explorar cuáles son el impacto de cómo está organizada la estructura de la administración tributaria a todos los niveles en la recaudación. Son las administraciones centralizadas más eficientes a la hora de recaudar incluso lo que son los impuestos locales. Es la descentralización de la administración tributaria una estrategia que permite reducir los costes de cumplimiento, como diría la teoría de la descentralización, mejorar la recaudación porque se está más cerca del contribuyente. O por el contrario, por ejemplo, la administración centralizada permite economías de escala y por tanto es más eficiente. Bueno, pues este es el objetivo fundamental de este trabajo, que al final será un volumen de experiencias, de casos de estudio, incluyendo además
un marco conceptual para analizar este tema y guiar, creo yo, el objetivo fundamental es guiar el debate que ustedes puedan tener dentro de lo que son sus administraciones sobre la posibilidad de mejorar la eficiencia en esa estructura de la administración tributaria. Hay múltiples experiencias innovadoras en la región que queremos evaluar y que ya estamos evaluando. Y en particular quería mencionarles, y con esto ya voy terminando, los casos de estudio que tenemos en marcha. En Perú, por ejemplo, estamos evaluando la experiencia de las agencias semiautónomas de recaudación, una experiencia que tiene ya más de 10, 15 años en ejecución, una estructura institucional muy interesante, con cobertura, además de recaudación muy distinta según el municipio, el distrito donde aplique, además diferencias en el sentido de que algunas agencias recaudan una serie de tributos y otras tienen una cobertura menor de responsabilidad de recaudación. En Colombia nos gustaría documentar la experiencia de la década pasada en la privatización de la función de recaudadora a nivel municipal, una experiencia mayormente considerada como negativa, pero que nos parece muy interesante documentar de manera adecuada para que guíe futuras discusiones y diálogos sobre el tema. En Argentina estábamos mirando la experiencia de la provincia de Córdoba en la gestión coordinada del monotributo unificado. Es un muy buen ejemplo de cómo los tres niveles de administración, federal, provincial y municipal, pueden coordinar sus bases tributarias y reducir el coste de cumplimiento por impuestos que comparten esa base tributaria. Y en Guatemala hay un experimento casi natural interesantísimo en un enfoque simétrico sobre la recaudación del impuesto predial, en el que algunas municipalidades optaron por asumir esa responsabilidad recaudadora ellas mismas y otras digamos que se apoyan en el Ministerio de Economía y Finanzas para esa recaudación. Valoramos otras opciones para la culminación del volumen, pero este digamos que es el objeto fundamental del trabajo. De nuevo, no pretendemos, y con esto ya termino, dar una receta sobre cómo la administración tributaria subnacional debe organizarse y que sea igual en todos los países, ni mucho menos. Entendemos que eso es de nuevo una función del marco normativo institucional, de una inercia de muchos años, de la asignación de responsabilidades tributarias, pero sí que nos parece que incluso dentro de ese marco de institucionalidad es posible considerar alternativas innovadoras para mejorar la eficiencia recaudadora, reducir costes de cumplimiento y mejorar la eficiencia técnica y costes de administración de las administraciones tributarias. Pues esos son los tres temas que quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo la atención. Así que, bueno, pues quedo atento a sus sugerencias y espero que podamos extender esta agenda de investigación, que es lo que nos gustaría a más países y gobiernos nacionales de la región. Muchas gracias a todos.